Mi nueva ama de llaves estaba encima de mí cuando me desperté. No esperarías lo que siguió. Los ojos de Scott Damon se abrieron de golpe cuando su conciencia registró un peso desconocido presionando contra su pecho. La luz del sol de la mañana que se filtraba a través de la ventana de su dormitorio iluminó una vista que hizo que su corazón saltara varios bocados. Su nueva ama de llaves alienígena, Liana, estaba tendida sobre su cuerpo desnudo, su piel lavanda brillaba en los rayos dorados. ¿Qué? Susurró, su mente se aceleró para procesar la situación, su suave cabeza calva con su delicada cresta descansaba justo debajo de su barbilla, su cálido aliento le hacía cosquillas en el pecho. El contraste entre sus exóticos rasgos alienígenas y sus curvas muy humanas creó un cuadro surrealista que lo dejó momentáneamente paralizado, su ligero movimiento hizo que los grandes ojos de zafiro de Lana se abrieran por un breve momento, se miraron el uno al otro en shock mutuo antes de que ella se apartara de él con gracia, sus movimientos fluidos a pesar de su evidente vergüenza por las estrellas. «Señor Damon, debo disculparme por asustarlo», exclamó su melodiosa voz con notas de genuina angustia, y esto es completamente mi culpa. Debería haber explicado las costumbres de mi especie más a fondo cuando acepté esta posición. Scott se incorporó apresuradamente tirando de la sábana alrededor de su cintura mientras trataba de mantener la compostura. «Liana, voy a necesitar una explicación infernal para la situación». Ella se sentó en el borde de la cama aparentemente inconsciente de su propia desnudez. «Verás, mi gente, la teoría, son durmientes comunitarios, compartimos el calor corporal para conservar energía, está profundamente arraigado en nuestra biología y cultura, y después de terminar mis deberes nocturnos, noté tu forma de dormir y bueno, mis instintos tomaron el control». Hizo una pausa, su cresta se sonrojó de un tono púrpura más profundo. «Debería haberme dado cuenta de que los humanos podrían ver esto de manera diferente. ¿Crees?» Scott se pasó una mano por su cabello castaño despeinado luchando por mantener sus ojos enfocados en su rostro a pesar de la incomodidad de la situación. No pudo evitar notar cómo la luz de la mañana jugaba sobre sus rasgos exóticos resaltando los delicados patrones en su cresta. «Debo admitir que Lana continuó, un toque de travesura se deslizó en su voz. Los humanos generan una cantidad impresionante de calor corporal, es bastante embriagador». Se movió ligeramente y Scott se encontró cada vez más consciente de su estado de desnudez. «Mira», dijo tratando de mantener un tono profesional a pesar de las circunstancias. «Aprecio la explicación cultural, pero en la Tierra este tipo de situación suele implicar diferentes intenciones». El escudo de Lana se onduló en lo que él comenzaba a reconocer como curiosidad, diferentes intenciones. «Oh», sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo. «¿Te refieres a las costumbres de apareamiento? ¡Qué fascinante! En mi cultura tenemos rituales muy específicos para eso. Esto era puramente para calentarte, te lo aseguro». Hizo una pausa y luego agregó con una leve sonrisa. «Aunque debo decir que tu respuesta fisiológica sugiere que los humanos podrían combinar los dos conceptos». Scott sintió que su rostro se calentaba. «Jesús, Liana, no puedes simplemente. Quiero decir, necesitamos establecer algunos límites aquí». Por supuesto, estuvo de acuerdo. Finalmente, pareció notar su estado de desnudez. Con gracia, recuperó su uniforme de donde estaba cuidadosamente doblado en una silla cercana. «Aunque debo admitir que este ha sido el descanso más cómodo que he tenido desde que llegué a la Tierra». Mientras se vestía, Scott no pudo evitar admirar sus movimientos fluidos. La había contratado a través de la Agencia de Servicios Domésticos Interestelares. Impresionado por sus referencias y la reputación de la agencia. Ahora se preguntaba si debería haber hecho más preguntas sobre las posibles diferencias culturales. «Tal vez», sugirió Liana. Ahora estaba completamente vestida, pero todavía lucía algo sonrojada. «Podríamos discutir estas diferencias culturales durante el desayuno. He estado practicando técnicas de cocina humana y me gustaría mucho conocer tu opinión sobre mis intentos de hacer algo llamado panqueques». Scott no pudo evitar reírse de lo absurdo de todo esto. «Los panqueques suenan geniales,
pero tal vez deberíamos establecer algunas reglas básicas. La primera regla número 1 es que la ropa es obligatoria fuera de los aposentos privados. Lyanna dijo con una sonrisa juguetona. Aunque debo señalar, señor Damon, usted todavía está completamente desnudo, ¿verdad? Scott tosió de repente, muy consciente de su situación. ¿Qué tal si empieza con esos panqueques mientras me visto como usted desea? Respondió dirigiéndose a la puerta en el umbral, se detuvo y miró hacia atrás con una expresión que él no pudo leer del todo. Y señor Damon, a pesar del malentendido cultural, espero que esto no haya hecho las cosas incómodas entre nosotros. No más incómodas que encontrar a mi ama de llaves alienígena usándome como almohada para el cuerpo. Scott respondió con una sonrisa de satisfacción y por favor llámame Scott después de esta mañana. Creo que ya pasamos las formalidades. El escudo de Lana se onduló en lo que parecía ser placer. Scott, dijo ella probando el nombre en su lengua. Muy bien, aunque debo advertirte sobre la forma de mi especie. Fuertes lazos emocionales a través de la proximidad física podrías encontrarme bastante apegado antes de que Scott pudiera procesar las implicaciones de esa declaración. Ella se deslizó con gracia por la puerta dejándolo solo con sus pensamientos en el calor persistente donde su cuerpo se había presionado contra el suyo. Joderme, murmuró, cayendo hacia atrás sobre sus almohadas. ¿En qué me he metido? 20 minutos después, Scott entró en su cocina ahora vestido apropiadamente con ropa casual de fin de semana. La vista que lo recibió casi lo detuvo en seco. Lyanna se movió por el espacio con facilidad practicada, su uniforme abrazando sus curvas mientras volteaba panqueques expertamente. La escena doméstica se sintió sorprendentemente natural a pesar del extraño comienzo de la mañana. Espero que te gusten los arándanos, dijo sin darse la vuelta. Tu perfil dietético indicaba una preferencia por ellos y encontré algunos en tu unidad de estasis. Quiero decir refrigerador, ¿leíste mi perfil dietético? Preguntó Scott deslizándose en un taburete de bar en el mostrador de la cocina. Por supuesto, Joh. La agencia proporcionó una extensa documentación sobre tus preferencias y hábitos. Colocó un plato de panqueques perfectamente dorados frente a él, aunque no mencionaron la aversión de los humanos a dormir en comunidad. Los arreglos probablemente se deben a que la mayoría de los humanos no suelen compartir camas con extraños. Dijo Scott tomando un mordisco de panqueque. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Esto es increíble. El escudo de Lana se sonrojó de placer. Me alegro de que lo apruebes. He estado estudiando cocina humana extensamente, aunque debo admitir que mi interés en la cultura humana se extiende mucho más allá de tu comida. La forma en que lo dijo hizo que Scott se detuviera a mitad del bocado o, de hecho, se apoyó en el mostrador aunque sus llamativos ojos azules se fijaron en él. Por ejemplo, encuentro fascinantes los rituales de apareamiento humanos, la compleja danza de la atracción, las señales sutiles, la construcción de tensión. Ella inclinó la cabeza. ¿Te estoy haciendo sentir incómodo? ¿No incómodo exactamente? Scott logró de repente, muy consciente de cómo la luz de la mañana hacía brillar su piel lavanda. Solo me sorprende que la agencia no haya mencionado que serías tan atrevida, sugirió Lyanna con una pequeña sonrisa. Mi especie cree en la comunicación directa, especialmente en asuntos de atracción, y tú, Scott Damon, eres bastante atractivo. Scott casi se atraganta con su café. Mira, Lyanna, eres hermosa, quiero decir, eres muy eso, respiró hondo. Tenemos que mantener límites profesionales, por supuesto. Ella estuvo de acuerdo, aunque sus escudos ondearon en lo que él estaba empezando a reconocer como diversión. Aunque debo mencionar que mi contrato incluye una cláusula sobre posibles relaciones románticas entre empleador y empleado. La agencia es bastante progresista en cuanto a las relaciones interespecies. De hecho, lo pusieron en el contrato, página 47, subsección C como confirmado. Puedo citarlo textualmente si quieres. Scott no pudo evitar reír. Realmente eres algo diferente, ¿no? Lo tomaré como un cumplido, dijo ella empezando a limpiar la cocina. Ahora, ¿hablamos del resto del horario de hoy? Creo que mencionaste querer reorganizar el espacio habitable. Bien trabajo, Scott dijo agradecido por el cambio de tema, aunque tal vez deberíamos empezar con una revisión exhaustiva de las costumbres de la Tierra con respecto al espacio personal. Una excelente sugerencia. Lana estuvo de acuerdo, aunque espero que estés igualmente interesado en aprender sobre una teoría. El intercambio cultural de las costumbres funciona en ambos sentidos. Después de todo, la forma en que le sonrió sugirió que éste iba
Hacer un intercambio cultural muy interesante. De hecho, la semana siguiente resultó ser una educación y relaciones interespecies para las que ninguna cantidad de informes de la agencia podría haber preparado a Scott. Vivir con Liana era como intentar Watson gravedad cero, teóricamente posible, pero que requiere adaptación constante y un sano sentido del humor. Scott. La melodiosa voz de Lena llamó desde la puerta de su oficina en casa. Creo que nosotros necesito discutir el concepto de espacio personal otra vez. Ella estaba allí parada sosteniendo lo que parecía ser toda su colección de ropa interior. Casi escupe su café. ¿Por qué estás sosteniendo eso? Estaba organizando tus unidades de almacenamiento de ropa según los estándares de eficiencia de Ateria. Ella explicó su cresta ondulante con lo que ahora reconoció como orgullo profesional. Pero noté que te pusiste bastante nerviosa ayer cuando intenté hablar sobre las preferencias de ropa durante la cena. Porque las amas de casa humanas normales no suelen preguntar sobre las preferencias de calzoncillos boxer de sus empleadores mientras sirven pasta. Scott respondió tratando de mantener la compostura. La cabeza de Lian se inclinó pensativa. Fascinante. Entonces los humanos compartimentan las discusiones sobre prendas íntimas aunque cumplan funciones esenciales. Es complicado. Scott se pasó una mano por el cabello. Un gesto que Lana había notado que hacía cuando se ponía nervioso. Mira, ¿qué tal si establecemos algunas pautas básicas como tocar antes de entrar en espacios privados? Pero pensé que dejaríamos esas formalidades después de nuestro encuentro matutino de la semana pasada. Sus ojos azules brillaron con travesura. Además, mi especie cree que compartir el espacio vital crea un vínculo íntimo que trasciende los límites físicos. Eso es exactamente lo que necesitamos discutir. Scott dijo levantándose de su escritorio. Tu cultura. Las perspectivas son fascinantes, pero tu ritmo cardíaco acaba de aumentar. Liana interrumpió su cresta animándose con interés. ¿Es porque mencioné intimidad o porque todavía sostengo tu ropa interior? Scott contuvo una risa, probablemente ambas, y ¿cómo puedes decir que mi ritmo cardíaco cambió? Eteria es naturalmente empático, explicó finalmente dejando la pila de ropa. Podemos sentir cambios fisiológicos en aquellos con los que estamos vinculados y desde nuestro encuentro dormido he desarrollado una conexión bastante fuerte con tus ritmos biológicos. Espera, estamos vinculados. Sentí su ritmo cardíaco Spike de nuevo, de hecho, aunque no en el sentido de apareamiento permanente, se apresuró a agregar acercándose a él más como un apego preliminar. Por ejemplo, puedo decir que a pesar de tus protestas sobre el espacio personal encuentras nuestra proximidad bastante estimulante. Scott dio un paso atrás chocando con su escritorio. Liana, tus pupilas se están dilatando, observó con interés científico, y la temperatura de tu piel está aumentando. Los humanos muestran respuestas fisiológicas tan fascinantes a la atracción. Necesitamos límites. Mi Scott se las arregló para decir, aunque no pudo evitar notar cómo la luz del sol a través de la ventana creaba patrones hipnóticos en su piel. Lavanda, por supuesto que estuvo de acuerdo, dando un paso atrás deliberado. He estado estudiando los rituales de cortejo humano, parecen innecesariamente complejos, pero estoy dispuesto a aprender. Por ejemplo, entiendo que compartir comida se considera una actividad de unión. Sí, pero excelente. He preparado almuerzo preparado según los protocolos tradicionales de citas humanas. Creo que se llama picnic. Scott parpadeó. ¿Cuándo tuviste tiempo mientras trabajabas? He dispuesto todo en el jardín, incluso encontré una canasta tejida tradicional en tu unidad de almacenamiento. Su cresta ondeó de emoción. También he preparado varios temas de conversación que no involucran ropa interior o arreglos para dormir. A pesar de sí mismo, Scott rió. Eres imposible de resistir. Sabes que en realidad calculé un 73.8% de probabilidad de que aceptaras el picnic, dijo con una sonrisa satisfecha. Tus patrones de comportamiento sugieren un fuerte aprecio tanto por la buena comida como por la honestidad directa. Has estado analizando mis patrones de comportamiento, por supuesto. ¿De qué otra manera podría optimizar nuestra compatibilidad potencial? Se movió hacia la puerta con gracia fluida. Ahora procedemos al jardín. Preparé algo que los humanos llaman bocadillos, aunque tengo bastante curiosidad por saber por qué limitas el consumo a solo un apéndice. Siguiéndola al jardín, Scott se encontró maravillado por la escena ante él. Liana había transformado su modesto patio trasero en algo salido de una comedia romántica. Con una manta a cuadros,
una canasta de mimbre y lo que parecía ser una impresionante variedad de bocadillos cuidadosamente preparados. Noté que tienes preferencia por los sabores picantes, dijo ella acomodándose con gracia en la manta, así que incorporé varios pimientos de la tierra en esas recetas tradicionales de éter. Creo que la cocina de fusión se considera bastante sofisticada entre los humanos. Scott se sentó a su lado, manteniendo lo que esperaba que fuera una distancia profesional. Esto es increíble, Liana, pero sabes que esto no es parte de tus deberes habituales. Oh, soy muy consciente, respondió. Su cresta se sonrojó ligeramente. Considere esto personal. Investigación sobre rituales de cortejo humano. Por ejemplo, entiendo que alimentar a posibles parejas es una práctica común en muchas culturas de la Tierra. Parejas potenciales. Scott casi se atraganta con el aperitivo que ella le acaba de entregar. ¿Es eso demasiado directo? Las pautas culturales proporcionadas por la agencia no eran claras sobre el cronograma apropiado para expresar interés en el apareamiento. Se inclinó hacia adelante. Sus grandes ojos azules intensos, aunque debo decir que sus respuestas fisiológicas sugieren atracción mutua. No es tan simple. Scott comenzó, aunque encontró que su resolución se debilitaba a medida que ella sirvió 2 copas de vino con gracia. Hay consideraciones profesionales, diferencias culturales, todos desafíos fascinantes que superar. Lana asintió alegremente. ¿Sabías que las relaciones etéreas suelen comenzar con un periodo de servicio mutuo? Creemos que cuidar las necesidades de otro crea los vínculos más fuertes. ¿Es por eso que has sido una ama de casa tan minuciosa? En parte, admitió, aunque debo confesar que verte reaccionar a mis esfuerzos domésticos ha sido bastante entretenido. Los humanos tienen rostros tan expresivos, particularmente cuando encuentran su ropa reorganizada según sistemas organizativos alienígenas. Scott no pudo evitar reírse, así que has estado presionando mis botones deliberadamente, estudiando tus respuestas, corrigió con una sonrisa juguetona. Por ejemplo, he notado que a pesar de tu insistencia en los límites profesionales, me miras cuando crees que no estoy mirando. Eso es un Scott sintió que su rostro se sonrojaba. No hay necesidad de vergüenza. Encuentro tu atención bastante halagadora y la observación recíproca es un componente clave del cortejo etéreo. Su cresta onduló en lo que él comenzaba a reconocer como placer. Por ejemplo, he observado que tienes la fascinante costumbre de pasarte la mano por el cabello cuando estás nervioso, como lo estás haciendo. Ahora mismo Scott rápidamente dejó caer su mano. Eres muy observadora. De hecho, también he notado que a pesar de tus protestas sobre mantener la distancia te has acercado aproximadamente 15.3 cm más cerca de mí desde que te sentaste mirando hacia abajo. Scott se dio cuenta de que tenía razón. Realmente analizas todo, ¿no? Es parte de mi naturaleza, dijo ella extendiendo la mano para ajustar su collar con dedos cuidadosos, al igual que es parte de tu naturaleza responder a mi toque con un ritmo cardíaco elevado y pupilas dilatadas. Liana Scott atrapó su mano con la intención de apartarla, pero se encontró sosteniéndola en su lugar. Esto es complicado solo porque los humanos lo hacen así. Respondió en voz baja. Mi gente cree en reconocer la atracción abiertamente y permitir que se desarrolle naturalmente. No luchamos contra nuestros instintos, los honramos. ¿Y qué te dicen tus instintos? Ahora su cresta onduló de emoción. Que a pesar de las reglas sociales complejas de tu especie sientes esta conexión tan fuertemente como yo, que tu insistencia en los límites profesionales está en desacuerdo con tus respuestas biológicas y que estás a punto de besarme. ¿Soy tan predecible?, preguntó Scott ya inclinándose más cerca. No, ella susurró su aliento cálido contra sus labios. Eres maravillosamente, fascinantemente humano y es exactamente por eso que te encuentro tan irresistible. 2 semanas después de su picnic en el jardín, Scott se encontró participando en lo que Liana llamó el ritual de la esencia compartida, que principalmente lo involucraba sentado con las piernas cruzadas en el piso de su sala de estar mientras ella quemaba incienso alienígena de olor dulce y trazaba patrones intrincados en su pecho desnudo con polvo de lavanda brillante. ¿Así que este es un ritual tradicional de cortejo atere?, preguntó tratando de permanecer quieto mientras sus delicados dedos dibujaban elaborados remolinos en su piel. De hecho, Liana respondió, sus crestas brillando suavemente en la luz tenue.
Los patrones representan el entrelazamiento de las fuerzas de la vida entre mi gente. Esto se considera un gesto profundamente íntimo. Sus ojos azules se encontraron con los de él con su franqueza característica. Aunque noto que tu ritmo cardíaco sugiere que también lo encuentras íntimo de otras maneras. Scott se aclaró la garganta. No puedes culparme. Literalmente me estás pintando con polvo alienígena brillante mientras usas eso. Como lo llamaste, una cuerda de unión. Dijo ajustando la prenda diáfana que parecía flotar alrededor de sus curvas como morning mist, ropa ceremonial etérea tradicional. Aunque noto que apruebas cómo complementa mi forma, estás mejorando en la subestimación humana, rió entre dientes, y estás mejorando en la franqueza etérea, replicó ella inclinándose para agregar. Otro patrón, tus respuestas fisiológicas son bastante alentadoras. Las últimas semanas habían sido un torbellino de intercambio cultural. Cada día traía nuevos descubrimientos sobre las especies de cada uno. Liana le había presentado varias costumbres a Tere, desde sus elaborados rituales de saludo hasta sus fascinantes perspectivas sobre los vínculos de pareja. A cambio, Scott le había estado enseñando sobre las tradiciones humanas, aunque sus interpretaciones a menudo conducían a situaciones entrañablemente incómodas. ¿Recuerdas cuando intentaste prepararme el desayuno en la cama? Scott sonrió ante el recuerdo. Las crestas de Lana se ondularon con diversión. ¿Cómo iba a saber que los humanos normalmente usan ropa de dormir? En mi defensa, la entrada de la base de datos cultural sobre el desayuno y la cama era bastante vaga. No creo que ninguna base de datos pudiera haberme preparado para encontrarte en mi cocina usando nada más que un delantal. El delantal era una concesión a la modestia humana, señaló, agregando otro remolino a su pecho, aunque tu reacción fue bastante gratificante. Su relación había evolucionado naturalmente a pesar de las diferencias culturales o quizás debido a ellas. Liana, el enfoque directo de la atracción y la intimidad había desgastado gradualmente las reservas iniciales de Scott, mientras que su genuina fascinación por las costumbres humanas había dado lugar a innumerables momentos entrañables de descubrimiento. Liana dijo, recuéstate para admirar su trabajo. Los patrones están completos. Ahora comenzamos la fase de meditación. Meditación. No mencionaste esa parte. El ritual de la esencia compartida requiere que ambos participantes alcancen la armonía espiritual. Ella explicó, moviéndose para sentarse detrás de él aquí. Recuéstate contra mí. Scott obedeció, tratando de ignorar cómo la fina tela de una bata hacía poco para enmascarar el calor de su cuerpo y cómo exactamente logramos esta armonía a través de la respiración sincronizada y el contacto físico. Murmuró su aliento haciéndole cosquillas en la oreja. El polvo que usé contiene oligoelementos que mejoran la conexión empática. Deberías empezar a sentir sus efectos pronto. ¿Es seguro para los humanos?, preguntó, aunque ya estaba notando un agradable hormigueo donde se había aplicado el polvo. Consulté la base de datos médica interespecie. Ella le aseguró que los efectos son perfectamente seguros, aunque posiblemente más intensos para los humanos. Su especie tiene vías neuronales particularmente receptivas. Como para probar su punto, Scott sintió una ola de sensaciones que lo invadían, no solo físicas sino emocionales. De repente, pudo sentir los sentimientos de Lana, su afecto, su deseo, su alegría genuina al compartir este ritual con él. Vaya, se las arregló para que otra ola de emoción flotara a través de él. El polvo mejora los lazos empáticos naturales. Lian explicó que su voz adquirió una cualidad ronca entre mi gente. Se usa para profundizar las conexiones íntimas entre posibles parejas. Posibles parejas. Scott giró la cabeza para mirarla y encontró su rostro a centímetros del suyo. ¿Eso es lo que somos? ¿Cómo llamarías a esto?, preguntó señalando su posición entrelazada y los patrones brillantes en su piel. Los humanos tienen una terminología tan compleja para las etapas de las relaciones. Entre una teoría, es más simple, ¿sentimos la conexión o no? ¿Y qué sientes? Su cresta se onduló de emoción. Todo. Tu fuerza, tu amabilidad, tu pasión, la forma en que tu cuerpo responde a mi tacto.
La forma en que tu mente se abre a nuevas experiencias a pesar de tu vacilación inicial me fascina. Scott Damon. Los efectos del polvo se intensificaban haciéndolo hiperconsciente de cada punto de contacto entre ellos. Podía sentir su corazón, su respiración, las sutiles vibraciones de su crest mientras respondían a sus emociones. ¿Sabes?, dijo voz áspera por el sentimiento. Los humanos también tienen rituales para profundizar las conexiones. Muéstrame, susurró. Lo que siguió fue una hermosa mezcla de sus culturas, la pasión humana, encontrando una teoría, la gracia en una danza tan antigua como el tiempo mismo. El polvo brillante creó rastros de luz mientras se movían juntos, su conexión empática, haciendo cada toque, cada sensación exponencialmente más intensa. Más tarde, mientras yacían enredados en sábanas que ahora tenían rastros de polvo, la banda luminiscente, Liana trazó patrones en su pecho de nuevo, esta vez solo con las yemas de los dedos. Debo informarte, dijo su voz con su mezcla habitual de precisión científica y calidez íntima, que la compatibilidad humana se extiende más allá del reino espiritual. De hecho, somos biológicamente compatibles en formas que podrían llevar a cambios de vida significativos. Scott se apoyó en un codo. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Si estás pensando que estoy discutiendo la posibilidad de una reproducción exitosa entre especies, entonces sí. Su cresta ondeó, con lo que ahora reconoció como excitación nerviosa. Es raro, pero está documentado. La agencia, de hecho, tiene un papeleo bastante extenso para tales ocurrencias. Por supuesto que sí. Scott se rió acercándola más. Sabes, cuando contraté a una ama de llaves, no esperaba nada de esto. La vida rara vez cumple nuestras expectativas, dijo sabiamente. A veces la supera de las formas más maravillosas. Scott miró fijamente la lectura médica holográfica que flotaba sobre el abdomen de Lana. Su boca imitó ligeramente al médico de Atere. Un hombre alto y distinguido con piel gris acero y una cabeza elaborada. La cresta asintió con satisfacción profesional. Felicidades. El doctor Teren anunció, su cresta ondeando con lo que parecía ser emoción científica. Estás experimentando un embarazo humano perfectamente saludable, y dado el periodo de gestación acelerado de nuestra especie, deberías esperar a tu hijo en aproximadamente 6 semanas terrestres. 6 semanas. Scott jadeó agarrando la mano de Liana con más fuerza, pero nos enteramos ayer. La cresta de Liana brillaba con orgullo maternal. Los embarazos de Eteri son notablemente eficientes. Amado, nuestros cuerpos no pierden el tiempo una vez que se establece la compatibilidad genética. Lo que hace que este caso sea particularmente fascinante, Dr. Teren agregó ajustando sus instrumentos holográficos, la primera concepción humana documentada en el sector. Ya envié un artículo preliminar a la revista médica de la especie antes de que Scott pudiera procesar esta información. El sistema de inteligencia artificial de su casa sonó comunicación prioritaria entrante de la red central de éter. Etiquetada emergencia familiar. La cresta de Lana de repente sonó. O estrellas, que serían mis padres. La pantalla holográfica cambió revelando 2 elegantes rostros de éter. Las crestas de las hembras eran de color perla iridiscente, mientras que los machos coinciden con el tono lavanda de Lana. Hija, la hembra exclamó, los monitores genéticos de nuestra familia acaban de registrar una alerta de concepción entre especies. Ya estamos listos, en camino a la Tierra para la ceremonia tradicional de bendición. Madre padre. Lana logró que su cresta parpadeara con energía nerviosa. Qué sorpresa, no te esperábamos. Por al menos tontería. Su padre interrumpió. La primera bendición de sangre debe realizarse antes de la tercera fase de gestación. Llegamos en aproximadamente 8 horas terrestres. Confío en que tu compañero humano esté preparado para las pruebas. Scott sintió que se le secaba la garganta. Pruebas, o si la madre de Lana transmitió las tradicionales pruebas de dignidad para cualquier nona que se atreva a fusionar linajes con nuestras antiguas casas. Espero que hayas estado estudiando nuestras costumbres. Jovencito, se ha dedicado mucho a aprender nuestras costumbres. Liana les aseguró rápidamente. Scott es notablemente adaptable. Excelente. Su padre declaró entonces no debería tener problemas con el ritual del combate ancestral o la ceremonia de la armonía molecular. Scott se volvió hacia Liana, el pánico subiendo por su pecho. El ritual de que ahora no te preocupes, susurró apretando su
Mano, el combate es mayormente simbólico. Normalmente te veremos pronto, hija. La madre de Lana gorjeó, y tu futuro sol al unirte intenta sobrevivir a las pruebas. Odiaríamos tener que encontrar otro padre para nuestro nieto. La transmisión terminó dejando un silencio incómodo roto solo por la entusiasta toma de notas del doctor Cien. Fascinante, murmuró él. Doctor, dinámica familiar intercultural durante periodos de gestación acelerados. Este estudio de caso mejora minuto a minuto. Scott se hundió en una silla cercana. Lana, cariño, ¿recuerdas cuando dijiste que la cultura etérea era sencilla en comparación con los humanos? Si ella defendió sus crestas. Ripple se disculpó, aunque puede que haya subestimado ciertos aspectos tradicionales como un combate ritual con tu padre. En realidad es más como un baile, le aseguró, con espadas de energía. Espadas de energía ceremoniales solo causan una leve interrupción celular. Hizo una pausa, notando su expresión, que nuestra tecnología médica puede reparar fácilmente. El doctor Teren levantó la vista de sus notas. En realidad, dado el estado de embarazo híbrido del sujeto, tal vez deberíamos discutir los protocolos tradicionales de regeneración posterior al combate. No ayudando al doctor. Lana a un lado se movió para arrodillarse ante Scott, tomando sus manos entre las suyas. Mi amor, sé que esto parece abrumador, pero estas tradiciones son importantes para mi familia. Son como damos la bienvenida a los nuevos linajes en nuestras antiguas casas, probando si pueden sobrevivir al combate de espadas de energía, asegurándonos de que sean lo suficientemente fuertes para proteger y nutrir a la próxima generación. Ella corrigió, mi gente cree que el verdadero valor se demuestra con acciones, no con palabras. Scott respiró hondo, mirando esos hipnóticos ojos azules que habían capturado su corazón desde el primer día. ¿Y qué pasa si fallo en estas pruebas? Entonces enfrentaremos el exilio juntos, dijo, simplemente porque no te voy a dejar. Independientemente de las antiguas tradiciones, su cresta brillaba con un amor tan puro que Scott sintió que sus miedos comenzaban a desvanecerse. Bueno, cuando lo pones de esa manera, creo que será mejor que empiece a practicar mis técnicas de cuchillas de energía. Ese es el espíritu. El doctor Taran intervino alegremente, aunque tal vez deberíamos discutir primero los procedimientos médicos adecuados para las lesiones de cuchillas de energía, solo por precaución. Las siguientes horas pasaron en un borrón de preparación. Liana intentó un curso intensivo de SCAT a través de los fundamentos de las costumbres formales, mientras que el doctor Teren insistió en realizar exploraciones adicionales de su hijo en desarrollo. Las crestas fetales ya muestran signos de influencia humana. El médico notó con entusiasmo cómo forman un patrón único, y los marcadores genéticos sugieren que heredará tanto las habilidades empáticas etéreas como los rasgos adaptativos humanos. Realmente notable, eso es fascinante, dijo el doctor Scott distraídamente, tratando de memorizar los 17 gestos de saludo tradicionales que Liana le estaba enseñando. Pero tal vez podríamos concentrarnos en mantener a su padre con vida el tiempo suficiente para verlo. Oh, la tasa de supervivencia para estas pruebas es bastante razonable. El doctor Teren le aseguró, casi el 60%. 60. Lana está exagerando, dijo rápidamente. Es al menos el 75%, y mi padre no ha herido gravemente a un candidato a pareja potencial en al menos 3 ciclos. Gravemente herido. Una pequeña interrupción celular apenas cuenta, insistió. Ahora practiquemos de nuevo la postura de sumisión respetuosa. Recuerda, mantén tu pie izquierdo exactamente a 3 grados de tu centro de gravedad. Mientras Scott intentaba dominar los intrincados protocolos físicos de un saludo formal de Teo, no pudo evitar maravillarse de cómo había cambiado su vida hacía apenas unas semanas. Su mayor preocupación había sido si su nueva ama de llaves alienígena clasificaría adecuadamente su ropa. Ahora se estaba preparando para enfrentar el combate ritual mientras esperaba un hijo híbrido. ¿Sabes?, dijo durante un breve descanso, viendo las crestas de Lana brillar con radianes maternales mientras acariciaba distraídamente su estómago a un plano. Cuando apareciste desnuda encima de mí esa mañana, nunca imaginé que conduciría a esto. Su cresta se onduló con diversión. Decepcionada, aterrorizada, admitió, pero también completa, como si todo en mi vida fuera solo una preparación para conocerte. Eso es muy poético, observó. Tal vez deberías guardar esos sentimientos para el ritual de devoción verbal. Tradicionalmente se realiza después de la prueba de combate. Asumiendo que todavía estás consciente, no ayudando a mi amor, lo siento, sonrió, sin parecer arrepentida en absoluto,
pero tu ansiedad es en realidad bastante adorable. Las feromonas adquieren ese toque picante cuando estás nervioso. Hablando de feromonas, el Dr. Ton interrumpió. Estas lecturas son fascinantes. El embarazo parece estar mejorando tu vínculo empático natural. ¿Has notado alguna sensación inusual compartida o transferencia emocional antes de que pudieran responder a la casa? Aquí intervino de nuevo. Nave entrante detectada en la órbita de la Tierra. El registro de Etere coincide con las credenciales proporcionadas. Llegada estimada a la zona de aterrizaje designada en 15 minutos. Scott sintió que su ritmo cardíaco se disparaba en 15 minutos, pero dijiste 8 horas. Dijo Lana tímidamente. Puede que haya olvidado mencionar que otras naves son capaces de compresión temporal durante situaciones familiares de emergencia. Compresión temporal. Te refieres a viajes en el tiempo, más como una aceleración selectiva a través del espacio-tiempo. Ella explicó que es perfectamente seguro, aunque tiende a marear un poco a los humanos. Como CNQ. Una elegante nave plateada apareció en el cielo sobre su casa. Todo brilla con energía cronométrica. Bueno, dijo Scott enderezando su columna y tomando la mano de Lana. Supongo que es hora de conocer a los suegros. ¿Recuerdas? Susurró apretando sus dedos. Pase lo que pase en las pruebas. Te amo. Nuestro hijo te ama. Ahora somos una familia, independientemente de las antiguas tradiciones. Hablando de familia, el Dr. Theon agregó amablemente, debo mencionar que las hormonas etéreas del embarazo a veces pueden causar oleadas de energía inesperadas durante el combate ceremonial, realmente no ayuda al doctor. La arena ceremonial a bordo de la nave Theory brillaba con luz bioluminiscente mientras Scott se enfrentaba a su futuro suegro, el alto consejero. La elaborada cresta de Tex ondeaba con anticipación cuando activó su espada de energía ceremonial. Su luz púrpura proyectaba sombras etéreas. Prepárate. Sanefe anunció formalmente que comienza la prueba del combate ancestral. Scott agarró su propia espada tratando de recordar el entrenamiento apresurado de Lana desde la plataforma de observación. Escuchó a su madre, la señora Mera, susurrar en voz alta. Su postura está completamente equivocada. Estamos seguros de que es digno de nuestro linaje, protestó la madre Lyanna. Su propio CRS parpadeaba con emociones mejoradas por el embarazo. Recuerda lo que sucedió durante las pruebas de tus propios compañeros. Eso fue diferente. La señora Meera olfateó. Tu padre, al menos conocía el saludo ceremonial apropiado. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Llegó cuando Scott esquivó instintivamente el primer golpe de Tex moviéndose con gracia inesperada gracias a su conexión a Ice con Lyanna. Podía sentir los movimientos del Elder Éter antes de que sucedieran. Interesante, comentó ejecutando un patrón complejo de golpes, se han unido lo suficientemente profundo como para compartir su sentido de batalla. Más impresionante para un humano. Bueno, Scott gruñó emparejando otro golpe. Tu hija tiene una forma de sorprender a la gente. Recuerda cómo nos conocimos. Así, Tex rió entre dientes, su espada zumbando peligrosamente cerca del oído de Scott, el arreglo. Para dormir inapropiado, más impactante para los estándares humanos. Entiendo, podrías decir eso. Vaya, Scott apenas evitó un golpe de barrido. Aunque al final funcionó bastante bien desde su posición, Lyanna de repente se dobló sobre su cresta brillando intensamente. Hablando de sorpresas, creo que se me acaba de romper la fuente. Todo el combate cesó de inmediato. Pero no estás prevista hasta dentro de 3 semanas, exclamó Scott desactivando su espada. Aparentemente el Dr. Teren observó desde su estación de monitoreo la intensidad emocional de la prueba de combate ha acelerado la fase final de la gestación. Es fascinante, es menos fascinante. Más ayudando. Scott llamó corriendo al lado de Lana. Espera, la señora Mera lo interceptó. Las pruebas no están completas sin las bendiciones adecuadas, dijo la madre Lyanna.
Con los dientes apretados, su cresta pulsando con contracciones. Tu nieto está llegando ahora. Los protocolos tradicionales pueden esperar. En realidad el doctor Teren interviene Ed alegremente. Hay un antiguo precedente para combinar el ritual de nacimiento con las pruebas de combate, aunque no se ha intentado en 7 siglos. Explícalo rápidamente. FX exigió sus instintos paternales, anulando los requisitos ceremoniales. El ritual de la creación unificada el doctor elaboró, donde la energía de combate se canaliza para apoyar el proceso de nacimiento. Se requiere una sincronización perfecta entre todos los miembros de la familia. Hazlo. Lyanna jadeó agarrando la mano de Scott a través de su vínculo. Sintió una ola de dolor y determinación. Lo que siguió fue diferente a todo en los textos médicos humanos o etéreos. Mientras Lana estaba de parto, Scott y sus padres formaron un triángulo a su alrededor, sus espadas de energía creando una matriz de luz. El doctor Teren los dirigió en la canalización de su energía combinada para apoyar el proceso de nacimiento. Notable, el doctor exclamó monitoreando múltiples lecturas holográficas. El campo bioeléctrico natural del humano está amplificando los patrones de energía etéreos y la genética híbrida del bebé está respondiendo magníficamente. Menos comentarios, más entrega. Scott sugirió mantener su posición a pesar de la tensión a través de su vínculo empático. Él sintió que todo Lyanna experimentó su dolor, su alegría, su determinación, que su conexión se había vuelto tan fuerte que incluso podía sentir la conciencia de su hijo no nacido, una chispa brillante de humanos combinados y una energía de la aero. Las crestas Merera jadearon repentinamente, de repente, como están formando la pequeña cresta del bebé. Armonía con las contracciones de Lana, un impulso final. Dr. Ellen alentó a las energías combinadas. Está perfectamente alineada con un destello de luz bioluminiscente que cegó temporalmente a todos en la cámara que su hijo ingresó al mundo. Su primer grito, la fortaleza humana y la resonancia de Eteri por la antigua estrella de la estrella, respiraba su espada, su espoleta para acercarse al recién nacido. Ya mostrando signos de ambas características de ambas especies, pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de todos en forma humana, pero con la intensa azul de la raza de su madre bien hecha de tierra. El hijo dicho formalmente colocando una mano en el hombro de Scott: y has demostrado ser digno. Digno no solo a través del combate, sino a través de tu devoción a mi hija y nieto. ¿Significa esto que podemos saltarnos las pruebas restantes? Scott preguntó esperanzado, acunando a su hijo mientras sostenía a una exhausta pero radiante Lyanna. Saltatelas, señora. Mira parecía escandalizada. Ciertamente no, pero podemos adaptarlas para incluir al pequeño. Después de todo, él es el primero de un nuevo linaje. La mezcla perfecta de ambos mundos, Lyanna murmuró tocando la pequeña cresta de su hijo, al igual que su padre, hablando de mezclar mundos. El doctor Teren interrumpió, todavía tomando lecturas: estas combinaciones genéticas son revolucionarias. La forma en que su ADN humano se ha integrado perfectamente con los rasgos del éter. Podríamos estar viendo un capítulo completamente nuevo en las relaciones entre especies. El doctor Scott dijo con firmeza: ¿puede el análisis científico esperar? Estamos teniendo un momento familiar aquí. Por supuesto, aunque debo mencionar que su estructura genética única podría afectar las ceremonias de nombres tradicionales. En realidad, Lyanna dijo en voz baja, estaba pensando que podríamos llamarlo Alexander. Significa defensor de la humanidad en los idiomas antiguos de la Tierra, Alexander. Scott probó el nombre sintiendo la conciencia de su hijo responder a través de su familia. Vínculo es perfecto, un nombre fuerte, estuvo de acuerdo Tex, y aunque también necesitará un nombre de éter para ocasiones formales, y todavía tenemos el ritual de armonía mular para completar, la señora Mera agregó, y la ceremonia de reconocimiento genético, y por quizás Lana sugirió diplomáticamente que podríamos tomar un breve descanso primero algunos de nosotros. Acabamos de dar a luz mirando a su nueva familia, su hermosa esposa extraterrestre, su milagroso hijo híbrido y sus suegros bastante intimidantes pero bien intencionados. Scott no pudo evitar reírse de lo absurdo de todo. Algo divertido, hijo de la Tierra FX, preguntó solo pensando en cómo comenzó todo esto. Scott explicó con una ama de llaves extraterrestre que no entendía las costumbres humanas de dormir y ahora míranos. Literalmente estamos haciendo historia. De hecho, el doctor Teren estuvo de acuerdo con entusiasmo. La primera unidad familiar AO humana documentada, solo los artículos científicos. Doctor, todos dijeron al unísono. Ahora no.